primer lugar, esa Biblia nos va a mostrar en sus 27 capítulos el precio que tuvo el que los cristianos de ese tiempo hicieron todo lo necesario para llevar a cabo que se conociera el Evangelio. Fue bastante complicado, fue bastante difícil. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Pablo comenzó a hacer un trabajo muy lamentable en Roma. ¿Cuál fue ese trabajo lamentable que hizo Pablo? Se fue absolutamente en contra de la iglesia que había en ese momento. No era siquiera una iglesia establecida, sino era un grupo de personas que participaban de la Biblia, participaban de la relación y del crecimiento muy difícil acerca de la vida cristiana. Y Pablo se volcó en contra de ellos. A varios los encerró, varios murieron por la mano de Pablo. Sin embargo, Dios permitió algo para que comenzara un estallido de la vida cristiana. ¿Cómo comenzó? Comenzó con un primer mártir. Ese primer mártir era Esteban. Y el que lo designó a morir fue Pablo. Fue interesante que allí iba a comenzar todo el estilo de trabajo de la vida cristiana. Difícil, pero con eso iba a comenzar. Pablo, gracias a Dios, fue tocado por su corazón al ver lo que pasó. Pero igual siguió trabajando de acuerdo con lo que Roma le pedía. Acabe con todos esos llamados seguidores. Seguidores no se llamaban cristianos todavía, sino que simplemente era un grupo que se acercaba a las palabras de Dios y funcionaban allí, en ese lugar. Esteban entonces fue el que comenzó prácticamente la tarea que se iba a comenzar a hacer. Frente a eso, los cristianos indudablemente abandonaron Jerusalén. No podían seguir en Jerusalén porque Pablo los iba a acabar a todos. Entonces, oraron, dieron gracias por lo que había pasado con Esteban y se volaron de Jerusalén. Se dispersaron absolutamente de su base. Se volcaron a otras razas, a otros grupos étnicos. Lo que había sido una rama de la secta de los nazarenos comenzó a abarcar otras razas y grupos étnicos. En otras palabras, si bien fue una lástima la muerte de Esteban, pero eso fue lo que dinamitó a los creyentes de ese tiempo a irse hacia todos lados para conversar, para hablar, para convertir a otros en lo que ellos ya estaban creyendo. Fue bastante complicado, fue bastante difícil. Finalmente, después de mucho trabajo y pasar muchas dificultades, muchos murieron, se establecieron en Antioquía. ¿Y qué pasó en Antioquía? En ese lugar tomaron el nombre de cristianos, apareció el nombre de cristianos, es decir,
ya tenían un nombre. Somos una iglesia, somos un grupo cristiano. Y comenzaron a hablar por todos lados, a convencer. A veces había problemas serios. Los que estaban para predicar, varios de los que ya eran muy crecidos y eran buenos predicadores, se encontraban con problemas porque muchas de la gente que le oía no estaban de acuerdo con todo lo que ellos decían. Sin embargo, seguían adelante. Y ese grupo tuvo algo bien especial. Dios los bendijo y dijo que a partir de ellos iba a haber algo superior a lo que en ese momento estaba pasando. Una lucha para conquistar a la gente. Entonces, tener el nombre de cristianos les permitió dar a conocer sus creencias a todo el mundo. Ya no eran solamente los grupos, prácticamente se movieron por todo el mundo. Vino el poder tomar a Pablo otra vez para este grupo. No fue fácil. En la Biblia se dice cómo fue el cambio que tuvo el apóstol Pablo. Era primero Saulo, un hombre pérfido, un hombre malo, que seguía haciendo el mal con los cristianos. Pero tuvo ese encuentro con Dios personalmente. Y cuando estaba en conversación con Dios, Dios le dijo, mira, entiende, el problema que tienes es conmigo, no es con la gente, es conmigo. Y eso golpeó tanto el corazón de Pablo que dijo, agachó la cabeza, se inclinó y le dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios le dijo, vas a sufrir a causa de mí, pero tú vas a llevar el evangelio. Esas fueron algunas cosas muy buenas y excelentes que pasaron en ese tiempo. Ahora, los capítulos eran del 1 al 28, 27 capítulos, y cuando se llega al último, al 28, allí fue donde finalmente Pablo terminó. Arrendó una casa, estaba en esa casa, comenzó a predicar el evangelio y se reunía con la gente que ya estaba dándose cuenta que el nombre del grupo era cristiano. En Antioquía ya lo habían reconocido. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros vemos lo que nos cuenta esa Biblia antigua, son los primeros pasos que fueron bien duros, muy costosos, murieron muchos. Pedro, por ejemplo, murió en ese tiempo. Y Pablo fue el que tomó encima la responsabilidad de llevar adelante eso. Pablo. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos enseña estos 27 capítulos? En el libro de los Hechos, ¿qué podemos aprender de eso? Fue un tiempo muy difícil, porque no solamente se trataba de convencer a otras personas, sino de levantar también personajes que pudieran dirigir las cosas. Y eso fue lo que creció con el apóstol Pablo. Algunos de los cristianos conocidos
como Pedro y otros, ya habían muerto dando a conocer la verdad de Dios, que no era bien recibida al principio, pero fue una lucha hasta que cuando Pablo está terminando su obra, en el capítulo 28 de Hechos, a partir de allí, ni siquiera Roma pudo parar el crecimiento que tiene. Roma no pudo pararlo. Tuvo que reconocer que el grupo cristiano estaba siendo sólido y cada vez más fuerte. Pero era una lucha constante que debían tener. Esto de mirar, primero, la Biblia más antigua, nos muestra que el dar a conocer el Evangelio nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. En ese tiempo fue muy difícil, fue muy complicado. Pero Dios levantó, al ver la fe de los primeros que comenzaron a trabajar en eso, Dios dio un grupo bien hecho, fuerte y que sobrevivió. Es posible que en el caso nuestro aquí, en ese país, puede pasar algo parecido. Que Dios diga, vamos a acabar con lo malo y empezar de nuevo. Y yo creo que eso está en camino ya. Entonces, esta es una visión que tenemos del pasado y el trabajo que se hizo con dificultad, pero gracias a ellos nosotros conocimos el cristianismo, gracias a ellos. Y tuvieron un lugar muy grande donde ya se reunían, que fue en Antioquía. Pero ¿qué ha pasado con el grupo en nuestro tiempo? ¿Qué ha pasado? La Biblia devocional de estudio dice, vamos a entrar en profundización. Y esto es lo que dice la profundización que ellos hacen, que es muy interesante. Y tiene mucha razón. Yo me atreví a hacer esto porque veo que ahora nos podemos dar cuenta en nuestra vida lo que está pasando entre nosotros con el cristianismo y los peligros que se nos van a decir. Así como se hizo con los antiguos. Y el peligro de ser cristiano, ese es el título que tenemos. Comenzó con una secta judía. Secta judía en la que Pablo estaba echando a perder. Por eso comenzó todo, gracias a Dios. Pero la feroz persecución, en vez de eliminarla, diseminó la vida cristiana. Entonces, ¿qué se nos dice? Lo siguiente. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Allí, acuérdense, ¿quién murió ahí? Esteban, ¿cierto? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Era un peligro para los que estaban haciendo la tarea. ¿Quién los iba a recoger? ¿Quién los iba a recibir? Tenían que convencer a personas de todo tipo y que creían en una serie de cosas, aún seguían al diablo muchos. Pero lo hicieron. Por eso entonces se nos dice el peligro de ser cristiano. Y ahora, esto que nos da la Biblia de devocional de estudio, va en esta dirección.
En algunos países, la persona que se entrega al cristianismo está hablando de nosotros, de nuestra etapa. Es decir, de los días de hoy que tenemos. Se está refiriendo a nosotros. Primero vimos lo que pasó con nosotros. Eso mismo va a pasar con nosotros. Exactamente igual. En algunos países, la persona que se entrega al cristianismo pierde sus derechos a una buena educación o a un buen trabajo. En otros países, unos pocos, afortunadamente, la persona que se convierte arriesga su vida. Un historiador eclesiástico estima que más cristianos han sido martirizados en este siglo que en todos los siglos anteriores juntos. Fíjense la investigación que han hecho ellos. Más creyentes han muerto tratando de convencer gente que los que murieron antes, en el tiempo nuestro. Pero sorprendentemente, lo que por general sucede es que la persecución intensa de los cristianos es causa de un mayor crecimiento numérico de la iglesia. Entonces yo pienso, esto nos estará diciendo algo a nosotros de que aparentemente nuestra iglesia no crece como quisiéramos. ¿Qué está pasando? Somos pocos los que estamos dispuestos a morir por el Evangelio. Somos pocos a contar de Cristo en lugares donde no nos van a aplaudir. Al contrario. Hasta ahora no han podido suprimir el cristianismo de este país. No han podido. Pero ¿cuánto cuesta ese no han podido? ¿Estamos nosotros participando en eso? ¿Qué tanto buscamos por fuera compartir acerca del Señor? ¿Qué tanto hacemos eso? ¿O solo estamos aquí hablando del Señor y hablando de muchas cosas y dándole gracias a Dios? Pero afuera, ¿cuándo estamos afuera? Algunos están afuera a veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esto? Tiene que decirnos algo. Un antiguo dicho expresado por un pastor antiguo dice lo siguiente: hay un fenómeno que es muy importante. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ese es el concepto. Es decir, la semilla de la iglesia crece solo cuando hay muerte de creyentes. Exactamente. Esteban es el ejemplo número 1. Lo que él hizo empujó absolutamente todo. Hasta Pablo quedó dudoso porque vio todo lo que había hablado Esteban. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que esto nos lleva a pensar a nosotros, de nosotros mismos? Por eso que a lo mejor podemos estar contentos de que aquí alguien nos diga, cuidado, hay peligro de ser cristiano. ¿A qué dice? El peligro de ser cristiano. Muy posible que si usted se mete donde no debe, porque no están de acuerdo con lo que usted va a decir, le va a pasar algo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer lo que hicieron aquellos que vivieron en un lugar de 27
puntos de estudio, de vida y de trabajo. En 1964 en adelante. ¿Qué piensas? ¿Qué le hace sentir esto? ¿Quisiéramos un cristianismo sin problemas? Donde nadie nos dijera nada o nos dijeran que no sea bruto, no haga eso, por favor, viva tranquilo. Y entonces pensemos dónde estamos. Pensemos cuál es la razón de que no tenemos esto que dice aquí. Un antiguo dicho expresa este fenómeno. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Inevitablemente, entonces, ¿en qué consiste el crecimiento de la iglesia? En que aquellos que somos creyentes en Cristo y queremos dar a conocer al Señor, no vamos a tener sonrisas al lado muchas veces. Algunas quizás vamos a tener, pero eso es lo que levanta la iglesia. Dios dice, necesitamos más que sigan con lo mismo. Y ahí hay más. ¿Qué piensan de eso? El primer gran salto. Durante un breve lapso, aquí estamos hablando de lo que ha pasado desde 1968, 70 hacia acá. Durante un breve lapso, la nueva fe gozó del favor popular. Esto pasó aquí en Colombia. Pero muy pronto pertenecer a ella llegó a significar un gran riesgo. En el libro de los Hechos, la persecución que produjo el primer mártir cristiano, Esteban, causó irónicamente el primer gran avance del cristianismo fuera de su base judía, es decir, fuera de la iglesia. Obligados a abandonar la tormentosa Jerusalén, los cristianos judíos se dispersaron y luego se volcaron a otras razas y grupos étnicos. Felipe le predicó primero a los odiados samaritanos y saltó luego las barreras sociales a ser el instrumento de la conversión de un funcionario en Etiopía. Si nosotros comenzamos a hablar de Cristo, esta es la situación que vamos a tener, la que acabo de leer. ¿Pero estamos dispuestos a esa situación? ¿O mejor estamos en casita? Con los varones, el martes, hubo una conversación bien interesante. Nos dimos cuenta que había cosas que tenemos que realmente hacer y que no hemos hecho para que funcione esto que estamos hablando. Y estamos preocupados por varias cosas. Tenemos un compromiso de sentarnos el próximo jueves a todos a escribir algo. Así lo hicimos, ¿no es así? Estimado hermano que está allá. Sí, señor. Exacto, estamos conscientes que hay algo que ya tenemos que hacer. Si aquí se nos dice, quiere que la iglesia crezca, bueno, algunos tienen que morir. Fríamente hablando es lo que dice aquí. ¿Es fácil o lo encuentra muy duro? No, pues. Pero podríamos decir, si usted pensó que esto no era tan duro, se equivocó. Vaya a la iglesia católica, allí todo es fácil. Me disculpan que diga eso. Allá no hay problema. El libro de los Hechos documenta un cambio dramático en la fe. Lo que había sido visto como una simple rama de la religión judía, la secta de los nazarenos,
comenzó a abarcar a gente de otras religiones, razas y culturas. Esto es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Que si hablamos con la gente y nos dedicamos a hablar con la gente, nos vamos a encontrar con muchas personas que van a ser como esta que acabamos de leer. Van a ser personas de otras razas, de otras culturas, de otros lugares, pero que sin embargo van a entrar en la actividad de la iglesia. Eso es lo que la Biblia promete. Y la prueba número 1, ¿a quién le concedió esto el Señor? A los primeros, los que hicieron, sufrieron, pero después, ¿con qué se encontraron? La bendición de Dios para reafirmar y hacer todas las cosas nuevas a través de hombres que le dijeron a Dios: somos lo que usted está esperando. Y Dios los tomó y dijo: ustedes lo van a hacer esto. Entonces no nos queda más que obedecer. Es lo único. Solo nos queda obedecer, tomar nuestras herramientas y practicar. Muy bien. Rompiendo el molde judío. Tal como lo cuenta Lucas, la transición a otros grupos étnicos demandó algunos ajustes. Los no judíos lucharon contra el tener que abandonar sus tradiciones de muchos siglos y permitir que la iglesia fuera invadida por no judíos. Entendieron que tenían que hacer eso. No iban a encontrar solamente gente de su propia creencia. Tenían que aceptar a los otros y ayudarlos a ser parte de ellos. Y fue difícil, pero lo hicieron. Pedro, uno de los judíos más leales, fue bastante fuerte con los que no eran como él. No lo quería hablar, ya lo vamos a ver en una lectura que fue tremendo. Y Dios tuvo que tratarlo bien duro, hasta que Pedro se dio cuenta: Señor, tienes la razón. Estaremos un poquito como Pedro. ¿Qué dicen ustedes? Pedritos y pedratas. ¿Cierto? Bien. Por lo tanto, entonces dice, esta profundización que hace la Biblia, aquí dice: Pedro, uno de los judíos más leales, expresó el dilema de esta manera: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahí comenzó el cambio de Pedro. Se dio cuenta que con su conducta de no aceptar a los demás y querer llevarlos a lo que él quería, estaba perdiendo. Entonces él dice: ¿quién era yo? ¿Cómo es posible que pudiese estorbar a Dios? Y eso estaba haciendo. Y vamos a ver qué pasó con él. En el capítulo 11, 17, estamos en el capítulo 11, 17 y 18. Capítulo 11, 17 y 18. Dice lo siguiente. Está hablando Pedro. 17. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor,
No, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, dice Pedro, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Mire, está hablando Pedro. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y se produce el gran cambio en Pedro. 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y que dijera: no, con ellos no, con ellos no, con ellos no. Entonces, oído estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Dios. Y comenzó el gran trayecto de Pedro. En el capítulo 10 tenemos otra cosa importante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó de su criado y a un devoto soldado, por los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En otras palabras, tráiganme a Pedro. Y él tuvo gran hambre y quiso comer. Que los peregrinos le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas y bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, segunda vez. A ver si entendía Pedrito. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz segunda vez: mira, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan.
levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio Centurión habló, varón judío y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Escuchen, tremendo esto lo que sigue. Mira, has recibido instrucciones de un santo ángel que hace venir a su casa a alguien para oír las palabras de él. Y era Pedro que iba para allá. Es decir, Pedro entendió que él tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo y dejarse de cuento. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Se dio cuenta. La estaba embarrando. Se dio cuenta. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Primera vez que él no decía: yo soy aquí, el que tengo la última cosa que debemos tener. Yo soy igual que tú, dijo Pedro. Nunca había dicho esa palabra. Todos eran diferentes a él y no tenían espacio para estar con él. Y él les dijo: miren, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno de los hombres los llama común o inmundo. ¿Qué tal el cambio que tuvo? Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Ahora ya yo, Pedro. No solamente Pedrito. Yo, Pedro. Entonces, mire, estas son las cosas que ahora se nos escribieron para nosotros. ¿Qué se nos está diciendo? Algo bien sencillo. Somos cristianos. Es peligroso. Hay ciertos problemas que a veces cuesta superar. Pero somos inevitablemente alguien al servicio de Dios, que si no vamos por nuestra propia cuenta, vamos a ser llamados como Pedro fue llamado. Así va a ser llamado uno de nosotros. Tal cual. Y finalmente vamos a entender que tenemos que ir donde no queremos ir, pero que Dios nos dice: tienen que ir para allá. Esta es la profundización que se hace de lo que vimos antes. Es la profundización que se hace. ¿Para qué? Para decirnos: sí, es peligroso ser cristiano. Lo fueron los antiguos y lo sufrieron. Y nosotros tenemos la misma tarea. A veces nos dirán: no nos interesa lo que usted está diciendo. Así que váyase, por favor, que estamos muy ocupados. Amén. Señor, cumplimos. Amén. ¿Estaremos dispuestos? En mi modesto opinión, después de leer y estudiar bastante esto, hay mucho más que decir. No es una tarea fácil, de ninguna manera. Implica una pérdida de orgullo personal. Que a uno le digan: no me interesa esto. Pero es el compromiso que tenemos con Dios. Y si queremos ver la iglesia llena, tenemos que estar nosotros dispuestos a un poquito. Quizás no va a ser físico,
Va a ser un sufrimiento en el sentido de oír lo que no quisiéramos oír. Que se nos diga lo que no nos gustaría que nos dijeran. Pero ese momento en que eso suceda es lo que Dios va a decir: ¡bravo, muchachos! Ya están haciendo lo que yo les pedí. Eso es.